Buenas tardes. El sistema de seguridad social universal, público y solidario de Venezuela nace de un mandato de la Constitución del año 1999 que establece que se debe elaborar una ley según todos los indicadores, todos los lineamientos y los valores que se establecen en el artículo 86 de la Constitución. Y es así como a finales del 2002 se aprueba finalmente la ley del sistema de seguridad social, que junto con las leyes específicas de cada uno de los regímenes prestacionales conforman todo el sistema. Este sistema tiene a su vez tres grandes sistemas: el sistema prestacional de salud, el sistema prestacional de vivienda y el sistema prestacional de previsión social, el cual a su vez está estructurado en cuatro regímenes prestacionales: el régimen prestacional de servicios sociales al adulto mayor y otra categoría de personas, el régimen prestacional de pensiones y otras asignaciones económicas, el régimen prestacional de empleo y el régimen prestacional de salud y seguridad en el trabajo. A pesar de que no todo el sistema se ha desarrollado completamente, ya para el año 2013, todos los indicadores que tenían que ver con la protección a los venezolanos y a las venezolanas estaban tan en buena situación que se recibieron aplausos, reconocimientos por parte de la UNESCO, de la CEPAL, de Naciones Unidas y de muchas otras instituciones internacionales. Pero parece ser que eso ofendió ya definitivamente al gobierno de los Estados Unidos. Porque a pesar de que ya en el 2002, junto con sus cómplices en Venezuela, habían intentado un golpe de Estado y pues el paro petrolero, y ya desde el 2005 se había sistematizado una serie de ataques. Es en el 2014, en la administración de Obama, cuando de repente le salen al mundo con que Venezuela constituía una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que estas agresiones que ellos han llamado sanciones, mal llamadas, porque ellos no son quienes para sancionar a nadie, se ha desarrollado continua y sistemáticamente a través de 7 órdenes ejecutivas y 150 medidas administrativas que impiden, entre muchas otras cosas, el derecho al libre comercio, el derecho a la navegación. Además, han facilitado el bloqueo y el robo de activos de Venezuela. Y sobre todo, y aparte, digamos, de estas medidas administrativas, junto con sus cómplices, han hecho un ataque a la moneda que ha sido cruel, sistemático y misericordia. A pesar de todo esto, el Estado venezolano ha logrado, por lo menos en materia de salud, que aun cuando muchos apostaban a que Venezuela iba a quedar diezmada por la pandemia, porque supuestamente no teníamos cómo atender a los pacientes, ni teníamos cómo combatir el virus. Bueno, de todos he sabido que hoy en día que Venezuela tiene los mejores índices al respecto, menor cantidad de contagiados y de fallecidos, aun cuando, y a pesar de todas estas sanciones que impiden la obtención de medicamentos de forma expedita, también tenemos 2 países que tienen índices altísimos de contagio, como son Brasil
y Colombia, de contagio y de fallecidos, y que están continuamente ingresando personas de esos dos países a Venezuela y que han venido contagiados. En el área de vivienda, bueno, yo no creo que haya un país, al menos en el planeta Tierra y en sus alrededores, que haya obtenido un logro como el de Venezuela, donde más de 4 millones de viviendas han sido facilitadas al pueblo venezolano. No hay parangón. Y en cuanto a las pensiones, para poner otro ejemplo, digamos, que tienen que ver con los 3 sistemas prestacionales, las pensiones que nosotros calculamos algo así como hacia el 2025 pudiéramos estar llegando al 95% de cobertura, pues hace ya 2 años que estamos en el 100% de cobertura. Claro, cuando hacemos un control de daños, nos damos cuenta que ha sido terrible todas estas sanciones lo que han provocado. Y voy a citar a Jeffrey Sachs, que es un profesor del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y asesor senior de la ONU, quien pudo calcular que para el año 2018, en el 2018, hubo más de 40.000 muertos producto de estas ilegales acciones de los Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. No hay ninguna razón para pensar que en el 2019 y en el 2020 esa cifra haya bajado. De manera que estamos en este momento con toda seguridad sobre los 100.000 muertos que han provocado todas estas mal llamadas sanciones, todas estas agresiones contra el pueblo venezolano. Y bueno, hay algunas cifras que muestran esto claramente. Por ejemplo, en la parte de desnutrición, de subalimentación, en el 2013 teníamos el 2% solamente. Ya para el periodo 2016-2018 llegamos al 13.4%, producto de todo este bloqueo y de toda esta sanción. En la mortalidad materna, que estaba en 68.6 por cada 100.000 niños nacidos vivos, llegamos a 135 muertes de madres por cada 100.000 niños nacidos vivos en el 2017. Y la mortalidad infantil, que se situaba en el 2013 en 14.6, en el 2018 llegó a 18.4 por cada 1.000 niños nacidos vivos. Y uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si no nos hubiesen bloqueado nuestros activos? Sin tomar en cuenta todo lo que hubiésemos podido obtener por la comercialización de nuestro principal producto. Solamente los activos que nos han robado y los activos que están bloqueados. Estamos hablando de una cifra de 150.000 millones de dólares. Se dice rápido, pero es una cifra astronómica. Solamente con el 10% de esos 150.000 millones, nosotros tendríamos todos nuestros hospitales completamente dotados y construidos nuevos hospitales también. Y hubiésemos salvado muchas vidas porque hubiésemos podido comprar todavía con ese 10% las medicinas que nos han faltado. En cuanto a la vivienda, a pesar de esa cifra récord, no hemos resuelto totalmente el problema de la vivienda, que a estas alturas, si no nos hubiesen birlado toda esa cantidad de recursos
seguramente ya lo hubiésemos solventado. Y en las pensiones, a pesar de que, como dije antes, tenemos una cobertura del 100%, no es menos cierto que el poder adquisitivo de esas pensiones se ha ido al suelo, producto del ataque a la moneda y producto de todos los demás bloqueos, por supuesto. Por todo esto, en febrero del 2020, Venezuela, a través de su canciller, presentó ante la Corte Penal Internacional una solicitud del inicio de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se derivan de las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Y allí se argumentan los delitos de asesinato, exterminio, deportación, persecución, todos estos delitos tipificados en el Estatuto de Roma, plenamente tipificados, y con argumentos y pruebas fehacientes de que Estados Unidos los ha cometido. Aunque, como dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas, ellos se vanaglorian de todo el daño que nos han hecho y piden más todavía. Altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en diferentes declaraciones, han corroborado que sí, que ellos han estado asediándonos de esta manera. Y bueno, no digamos que una propuesta como conclusión, pero hasta ahora nosotros hemos denunciado esto a todos los niveles. Y eso es parte, digamos, del hecho de ser antiimperialistas. Pero yo pienso que, aparte de ser antiimperialistas, nosotros también debemos ser contraimperialistas, porque nos han dado con todo. Y no puede ser que nos estén asfixiando y nosotros ni siquiera demos una patada de ahogado. Y yo pienso que una manera sería, por ejemplo, ir a una moneda fuerte, una divisa que no sea, por supuesto, el dólar, que puede ser el rublo o que puede ser el yuan. Ya varios países han yuanizado su economía. ¿Por qué nosotros no podemos hacer un llamado a que muchos otros se adhieran a esos que ya han yuanizado su economía y le podamos hacer frente al ataque que han hecho a nuestra moneda y a otras monedas en otros países? Lo dejo allí como una propuesta que no es plantear una guerra ni agredir a Estados Unidos como tal, sino que, bueno, tenemos que tirar un golpe, aunque sea. Buenas tardes.